Ya veíamos la integración por sustitución y más de alguno de ustedes quizás se preguntó, pero ¿qué va a suceder cuando no podamos utilizar la integración por sustitución? Entonces aquí vamos a agregar otro, otro método de integración para poder resolver cualquier integral. Tomemos en cuenta que los métodos de integración, como ustedes se dieron cuenta, requieren de muchos procesos algebraicos, que algunas integrales tienen una forma específica, pero utilizando algunos procesos le cambiamos la forma y se vuelve más fácil el momento para integrar. Entonces, eso debemos considerar. Aunque al final de todos los métodos de integración, vamos a trabajar directamente con teoremas de integración, porque eso es así como la derivada. La derivada, en un inicio se explica cómo se encuentra la derivada a partir de los límites, pero posteriormente se pasa directamente a utilizar teoremas. Y al final, ¿qué es lo que terminamos utilizando? Los teoremas. Entonces, posiblemente así vamos a hacer, pero como en el programa está que debemos repasar estos métodos de integración, los tenemos que repasar. Vaya, veamos entonces. Método de integración por partes. ¿A qué se refiere? Cuando el integrando está formado por un producto o una división que podemos tratar como producto, ¿a qué se refiere esto? Nosotros comúnmente los productos los visualizamos así, U por V, ese es un producto. Ahora, este es un producto entre dos variables, ¿verdad? Pero si tenemos, por ejemplo, e a la x cuadrado por x menos 1 a la quinta, por así decirlo, ahí tenemos un producto. Entonces, ¿cómo vamos? Este es un ejemplo así hipotético, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a integrar productos que aparezcan de esa manera? En donde no podríamos utilizar o se volvería un tanto complicado utilizar el método de sustitución. Entonces, vamos a ver, aquí dice producto, pero también entre paréntesis nos hace énfasis a una división que se puede tratar como producto. ¿A qué se refiere? Imagínense que tengamos esto. Eh, supongamos eso mismo. E a la x cuadrado sobre x menos 1 a la quinta por el diferencial de x. Esa es una división, pero esa división se puede trabajar como producto. Tener eso es lo mismo que tener solo la e a la x cuadrado multiplicada por 1 sobre x menos 1 a la quinta por el diferencial de x. Vean, esto que tengo acá es exactamente lo mismo. Lo único que hemos hecho es separar o podríamos decir descomponer en factores. Ese sería un factor y este sería otro factor, que originalmente era como una división. Entonces, a eso se refiere. Tal vez en algún caso vamos a tener que separar la división o la fracción que nos aparezca de una forma como esa y trabajarla como un producto entre dos funciones para poder evidenciar o apreciar mejor en dónde es que se aplica la integración por partes. O, como les decía, o como leíamos acá, que es más que todo cuando el integrando está formado por un producto, algo como esto, o un producto expresado de esa manera, cualquiera de las dos formas. Pero esos son casos hipotéticos, ¿verdad? Ahora, si se recuerdan, nosotros teníamos un teorema para derivar y ahí nos vamos a dar cuenta que prácticamente sí, este método de integración por partes depende de el teorema para derivar un producto. En este caso tenemos que la derivada de un producto u por v es igual a el valor de la función u tal y como está por
la derivada de la función v más la función v tal y como aparece por la derivada de la función u. Ese era el teorema que nosotros aplicábamos para eh, derivar un producto. Ahora, dentro del teorema, como ustedes pueden observar, también se iba a derivar. Entonces, y esta era una fórmula. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear una fórmula para poder integrar por partes. Veamos. Primero, lo que vamos a hacer es representar a esta derivada de otra manera. Por ejemplo, así. Vamos a decir, acuérdense que esto, pues, depende de la simbología que nosotros utilicemos. Para nosotros eso es derivada y esto también es derivada, cualquiera de las dos. Es igual, vean, en este caso, la derivada de v es lo mismo que decir la derivada de v y este de x abajo, ¿qué significa? Con respecto a x. Acá lo que estamos diciendo es que vamos a derivar a este producto con respecto a la x. Y eso va a ser igual a la función u que aparece acá por la derivada de v con respecto a x más, ahora v tal y como está, por la derivada de u con respecto a x. Es decir, aquí esa función la voy a derivar con respecto, bueno, v la voy a derivar con respecto a x y acá u la voy a derivar con respecto a la x. Ahora, ¿de qué nos funciona tener o utilizar esa simbología? Que podemos trabajar de la siguiente manera. Para empezar, si nosotros queremos eliminar este símbolo de derivada, entonces tendríamos que integrar. Y para eso integramos de esta manera, vean. Y tenemos que integrar con respecto a la x. Y si hacemos eso acá, ojo, eso no lo vamos a hacer en cada ejercicio. Eso solo lo vamos a hacer una vez para deducir la fórmula. Después vamos a trabajar con la fórmula. Entonces me quedaría la integral, lo mismo acá, la integral de todo ese producto con respecto a la x más la integral de todo ese producto con respecto a la x también. Con eso, nosotros estamos integrando cada una de las partes. Pero, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, este de x se simplifica con este de x, este de x se simplifica con este de x, y este de x se simplifica con este de x. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar el producto, u por v, nada más. Vean aquí, ya no me queda ni la derivada ni la integral, sino que me queda el producto. ¿Por qué? Vean, esa parte de acá derivaba al producto y esa parte de acá la integraba. Y recuerden que son funciones inversas. Entonces, son operaciones inversas. Entonces, una se simplifica con la otra. Lo mismo acá. Aquí estábamos derivando con respecto a la x y aquí estábamos integrando. Se simplifica. Y acá estábamos derivando con respecto a la x y acá se simplifica. Entonces me quedaría, si seguimos con el proceso, me quedaría igual a, en este caso aquí, vean, voy a mantener el símbolo de integral porque si bien es cierto, simplifiqué de x, pero me quedó el diferencial de v. Entonces ahí siempre queda una integral. Siempre que tengamos un diferencial, siempre vamos a trabajar con el símbolo de integral. Aquí no. Aquí prácticamente quitamos ambos diferenciales, por eso ya no teníamos ninguna integral. Acá quitamos el diferencial de x, pero me quedó el diferencial de v. Más, aquí lo mismo. Quitamos el diferencial de x, pero me quedó el diferencial de u. Entonces, ese diferencial indica que voy a integrar. Lo dejamos de esa manera. Ahora, con esta fórmula que tenemos acá, nosotros podemos determinar dos fórmulas más. ¿Cuáles serían esas dos fórmulas? Veamos.
No le he cambiado nada, solo cambié de diapositiva. Entonces, si nosotros queremos encontrar esa integral, tendríamos que despejar esta. O viceversa, si queremos encontrar esa integral, tendríamos que despejar esta de acá. Entonces, la que voy a encontrar es esta. La integral de u igual. Bueno, voy a cambiar de miembros. Eso nada más para efectos de despejes. Pero en realidad es lo mismo, ¿verdad? Lo único que hice fue intercambiar los miembros, pero sin cambiar los signos. Porque ahora va a ser más fácil el despeje. Vean, esto, si bien es cierto, tenemos símbolos de integrales, pero podemos despejar. En este caso, este integral que tengo acá, o esta integral que tengo acá, está positiva, yo la puedo pasar acá a negativa. Y de esa manera podría encontrar la integral de u con respecto a v es igual a este producto. Vean que aquí no va nada ni de integral ni de derivada, sino que se coloca tal y como está. Menos, porque ese signo es más, pasaría a ser menos, y toda esta integral. Y esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder integrar por partes. Y vean, y en esta integración por partes nosotros vamos a necesitar 4 variables o determinar el valor para 4 variables. Vamos a necesitar a la u para poder encontrar el diferencial de u y vamos a necesitar a la v para poder determinar o encontrar el diferencial de v. Al tener estos 4 valores, los sustituimos en toda la fórmula y automáticamente vamos a obtener la integral. Entonces, si alguna integral cumple con las condiciones que vamos a trabajar, con las que vamos a trabajar este método, entonces sí podemos aplicar la fórmula. De lo contrario, o lo resolvemos por sustitución o tenemos que seguir con los otros métodos que todavía faltan. Pero veamos. Antes de avanzar, como les dije, esta fórmula es la que nosotros vamos a utilizar. Y para eso necesitamos un valor de u, un valor de v, un valor de du y un valor de dv. Y al tener esos 4 valores, nosotros vamos a sustituir y determinar la integral. Pero ojo, para determinar estos valores o para asignar estos valores hay una regla y ahorita la vamos a ver. Vean, para elegir, como les había dicho, para elegir el valor de u y el valor de dv, es útil considerar los siguientes criterios. Vamos a ver. Primero, para asignarle los valores a la u y al dv, siempre vamos a empezar asignando los valores a la u. El primer valor que vamos a asignar va a ser u, el segundo valor va a ser dv, pero para eso vamos a tener una lista, unos criterios de prioridad. Por ejemplo, los criterios que vamos a considerar van a ser, si primero aparece una función inversa, bueno, en realidad son esos criterios. Esa técnica se llama ILATE. ¿Por qué? Porque no viene siendo como un acrónimo, porque en sí no me representa algo más, pero cada letra sí representa a un tipo de función. Como por ejemplo, la I representa a la función inversa. La L representa a la función logarítmica, la A representa a cualquier función algebraica, la T representa a cualquier función trigonométrica y la E representa a la función o las funciones exponenciales. Es decir, que si ustedes en un producto, porque acuérdense que siempre vamos a tener dos variables en el producto, o en un producto siempre los dos factores van a jugar o le vamos a asignar el valor de u o de v. Entonces, para eso, por ejemplo, si tenemos una función
Voy a marcar aquí. Imagínense que tenemos una función logarítmica y después aparece una función trigonométrica. Entonces, a la función logarítmica le voy a asignar el valor de u y a la función trigonométrica le voy a asignar el valor de v. ¿Sí? Siempre el primero que vamos a asignar será el valor de u y el segundo será el valor de v, de acuerdo a esta, digamos, a este orden, a esta jerarquía. Así. Primero las inversas. ¿Cuáles son las funciones inversas? No sé si se recuerdan. Se recuerdan de seno a la -1. O, por ejemplo, si tienen y igual a seno a la -1 de x, esa es una función inversa. O si tenemos y igual a tangente inversa de x, entonces estas tienen prioridad sobre las demás. Las logarítmicas, ya sabemos, ¿verdad? Las algebraicas, más que todo son las polinómicas. Las trigonométricas, no confundamos las trigonométricas con las inversas, ¿sí? Son diferentes. Las inversas es cuando tenemos directamente cualquier razón trigonométrica como una función. Las exponenciales ya son las de base e, o también una base numérica, por ejemplo, esta. Perdón. Aquí tiene que ser X, viaja la X. Por ejemplo, esa puede tener una base numérica o puede tener la base E. Comúnmente se utilizan con la base E, se trabaja más con la base E. Vaya, pero de esta forma nosotros vamos a darle prioridad o vamos a tener una jerarquía de cómo asignar los valores de U y de V. Bueno, ¿me permiten un momento? Acá se me acaba de quedar reseca la garganta. Ya vuelvo. Unos segunditos, permítanme. Bueno, continuemos. Como les decía, más que todo nos debemos concentrar en estos dos valores. Y después de haber asignado estos dos valores, prácticamente vamos a tener resuelto todo el ejercicio. Veamos. Vamos a ver los ejemplos. Ya con los ejemplos aplicamos toda la teoría. Vamos a determinar la integral de x por coseno de x por el diferencial de x. Vean acá, pues prácticamente sería difícil utilizar el método de sustitución, ¿verdad? Aquí si solamente por ver un caso. Si nosotros decimos que ese valor de x es u y nosotros derivamos, ¿de dónde vamos a sacar la x? ¿Sí? O sea, cuando nosotros derivamos, aquí nos facilitaría todo que ahí apareciera la X ya sin ningún problema. Pero el problema es el que no aparece. Entonces, en esos casos, primero, descartado el método de sustitución y tenemos un producto, entonces podemos asignar la integración por partes. Para la integración por partes necesitamos asignar dos valores. Vean, aquí tenemos la fórmula. Lo que vamos a hacer es que a uno de estos dos le vamos a asignar u, bueno, a uno de estos tres le vamos a asignar u y a los demás le voy a asignar dv. Veamos cómo me va a quedar. Debemos llevar en mente la fórmula y también la técnica ILATE. ILATE, vamos a ubicar las funciones que tenemos acá. Por ejemplo, x sería una función algebraica, sería con la a, ahí. Y coseno de x sería una función trigonométrica, iría con la t. Entonces, de acuerdo a este orden, a la algebraica, que sería x, le vamos a asignar el valor de u
Y a la segunda, que apareció acá en este orden jerárquico, que sería la trigonométrica coseno, le voy a asignar dv. Veamos. U sería x. Siempre la primera le voy a asignar el valor de u. Derivamos. Al derivar u de u me queda igual a dx. Y ya tenemos, vean, ya tenemos dos variables. Primero, ya tendríamos por acá prácticamente la u. La u sería esa y también sustituida ahí, ¿verdad? De la fórmula. Ahora, du también ya lo tengo. Du está ahí. ¿Quién me hace falta? Me hace falta dv y la v. Entonces, me quedaría dv, sería la segunda que elegimos acá. Dv vendría a ser coseno de x. Y aquí agregamos el diferencial de x. Vean, siempre, si se fijan, a u solamente le voy a agregar un factor. Y a donde vaya dx, perdón, dv, también debe ir dx. Eso siempre debe ser así. Siempre a donde asignemos dv, siempre ahí va a ir dx. En este caso, coseno de x, ¿por qué va acá? Porque en el orden que teníamos acá, quedó en segundo lugar. Entonces, el segundo lugar es para dv y el primer lugar es para la u. Pero vean, ¿qué voy a hacer acá? En ambos miembros tengo, vaya, ya tenemos dv. Dv sería todo esto. Esto de acá. ¿Qué me hace falta? Me hace falta v. Pero para encontrar v, tengo que integrar. Aquí ahora voy a integrar. Voy a agregar el símbolo de integral acá en este miembro y también en este miembro. ¿Por qué puedo agregar el símbolo de integral acá? Porque tengo de x. Fácilmente puedo integrar. Entonces, veamos. ¿Qué sucede cuando integramos de v? Me queda solo v. Así de fácil. Y esa es una integral directa. La integral del coseno de x es igual a el seno de x. Nada más. Vean. Y ahí iría más la constante, ¿verdad? Pero ahorita pues no la voy a ocupar. Ahorita sí la vamos a obviar. Nada más vamos a poner más la constante al final. Ya al final cuando lleguemos a la respuesta correcta. Vaya. Entonces, vean qué logramos acá. Ya tenemos v, que sería esa variable de ahí. Ahora que ya tenemos todas las variables, hay que sustituirlas. Y vean cómo nos va a quedar. U, ¿quién es? U es X. Voy a poner X. dv, ¿quién era? dv es coseno de X de X. Coseno de X de X. Ahora, si ustedes son observadores, al sustituir esas dos, automáticamente me da la integral que estamos encontrando. ¿Sí? Entonces, esa sería una pauta, ¿verdad? Que al sustituir estas dos variables acá, automáticamente nos da la misma integral que estamos tratando de encontrar. Ahora, vamos con u. U, ¿quién era? Es x. Voy a poner x, solo x. Y eso lo voy a multiplicar por el valor de v. Vean, ahí está v. ¿Quién es v? V es el seno de x por seno de x. Ya logré completar esta parte de la fórmula. Y si se fijan acá, no lleva nada, solamente lleva u por v, que sería x por seno de x, nada más. Ahora, ese signo menos de fórmula, el símbolo de integral, y ahora el valor de la v, que sería seno de x. Y du, aquí era igual, du es igual a dx, entonces acá le voy a poner dx. Vean, prácticamente después de haber sustituido en la fórmula, a nosotros esto es nuestra incógnita, lo que nos pedía el ejemplo. Y esto, si lo podemos resolver, lo vamos a resolver. Por ejemplo, esta integral se tiene que resolver. Pero en este caso, esa integral es directa. La podemos resolver fácilmente.
La integral de seno de x es, vean, aquí esto solamente lo voy a bajar, no hay problema. La integral de seno de x es, este menos de fórmula lo voy a bajar. La integral de seno de x es menos coseno de x. Esa, como les dije, es directa. Ahora, como aquí ya llevo el proceso, ¿verdad? Ya llevo el proceso. Acá sí le voy a agregar más la constante. Ahora, menos por menos, eso me daría más coseno de x más la constante. Y esa sería la respuesta. Vean, prácticamente integrar utilizando la integración por partes es aplicar esta fórmula. Y para aplicar esta fórmula necesitamos u de v de u, v. Sustituimos en la fórmula y en esa integral, que es la que está acá en la fórmula, siempre vamos a tener que resolverla también, ¿sí? Prácticamente es como sustituir en la fórmula y hacer todo lo que la fórmula me pide. Vaya, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Sí, dígame. Tal vez no me quedó muy claro que por qué en una derivamos y en la otra integramos. Vaya, ahorita se la contesto. Acá, voy a borrar esto. Cuando ustedes tengan el valor de u, como necesitamos du, entonces lo que tenemos que hacer es derivar. ¿Sí? Si nosotros tenemos primero du, perdón, si tenemos u y necesitamos du, ¿cómo lo vamos a encontrar? Derivando. ¿Sí? Entonces se derivan en ambos miembros. Aquí porque casualmente aquí era x cuadrado, pero imagínense que u hubiera sido x cuadrado, entonces acá du me hubiera quedado como 2x de x, ¿sí? Si acá hubiera sido un caso hipotético, eh, por ejemplo, e a la x, entonces la derivada de e a la x es lo mismo, pero se le tiene que agregar de x porque derivamos, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos solo a la u y querramos el diferencial de u, necesitamos derivar. Caso contrario acá, aquí tenemos lo contrario. Aquí tenemos el diferencial de v y necesitamos el diferencial, perdón, y necesitamos v. Entonces, ¿cuál es la operación contraria a la derivada? Es la integral. Entonces, si yo quiero del diferencial de v pasar a v, tenemos que integrar, no tenemos de otra. Entonces, por eso es que acá en donde se tiene la u se deriva y aquí en donde se tiene el diferencial de v se integra, porque prácticamente son operaciones contrarias para llegar de una a la otra. ¿Y por qué necesitamos aquí derivar y aquí integrar? Porque en la fórmula nosotros tenemos el diferencial de u. Aquí está. Entonces, para encontrarlo tenemos que derivar a la u. Y en la fórmula nosotros tenemos v, pero cuando empezamos solo tenemos el diferencial de v. Entonces, para poder encontrar v, tenemos que integrar el diferencial de v. ¿Sí? Entonces, si integro acá en ese miembro, también debo integrar en ese otro miembro. Y ahí juegan un papel sumamente importante. Eso, vean. Acá solamente tengo la variable. Y para derivar, simple y sencillamente derivamos. No, no hay otro proceso. Pero acá hay dos situaciones. Aquí tengo un diferencial de v y aquí tengo un diferencial de x. Entonces, si en ambos miembros tengo diferenciales, yo puedo integrar ambos miembros. Por eso es que también se integra. Y gracias a que integramos, nosotros llegamos
a la variable v, que es la que andamos buscando también. No sé si estamos bien con la respuesta. Sí, sí, y siempre va a ser la misma metodología en todos los casos. Sí, siempre vamos a utilizar ILATE. Eso es lo primero. Para asignar U y de V, porque acá, primer lugar, le asignamos U. Segundo lugar, de V. Siempre va a ser así. Siempre vamos a utilizar este orden jerárquico para asignar estos dos. Siempre uso siempre debe tener. Se le escuchó como interferencia. Bueno, ahí se le escuchó como interferencia al compañero. Sí, es que me está fallando. Bueno, entonces, no sé si hay otra pregunta. Bueno, continuemos. De todos modos, con los demás ejemplos, como que vamos a ir ahí tomando la idea de U y de V, ¿verdad? Pero eso sí, tomemos en cuenta que en cualquier momento vamos a necesitar dentro de dentro del método de integración por partes, es posible que para resolver, por así decirlo, la integral que nos queda acá, utilicemos el método de sustitución. ¿Podemos hacer eso? Sí, se pueden combinar. Entonces, estemos muy atentos en el momento que combinemos para que no nos vayamos a confundir. Tomemos en cuenta que esta U que utilizamos acá, aquí al inicio, es para aplicar en la fórmula. Y es posible que más adelante utilicemos sustitución y volvamos a ocupar la U, pero para cambiar de variable. Así que estemos muy atentos a esa situación. Parece que hay un ejemplo así. Vamos a ver el ejemplo 2. Sencillo. Logaritmo natural de x por el diferencial de x. Y ese dirá, y ese no se puede resolver. En realidad, no hay un teorema directo para resolver eso. Sí, ya dentro de los teoremas de las tablas de integración, porque por cierto, para eso lo vamos a ver dentro, faltan unos cuantos semitas más para utilizar las tablas de integración. Pero en las tablas de integración sí está, no hay ningún problema. Pero en los teoremas básicos de integración no está, porque se utiliza la integración por partes para poderlo resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá muchas veces se vuelve necesario tener una idea de cómo está estructurado esa función. Por ejemplo, vaya, vamos a retomar la integración por partes, que sería la fórmula. De la fórmula nosotros necesitamos la variable u con su diferencial, la variable v con su diferencial también. Pero con las dos variables que nosotros iniciamos es con la u y con dv. Con esas dos son con las que iniciamos. Y para eso utilizamos ILATE. Ahora, en ILATE nosotros tenemos que agregar las dos funciones que aparecen por ahí. Ahora, usted quizás a simple vista solo puede ver la, la logarítmica. La logarítmica sería logaritmo natural de x, ¿sí? No hay problema. Y como no hay ninguna inversa, ¿verdad? No hay ningún seno inverso, coseno inverso, no hay. Entonces, esa sería la primera y le voy a asignar el valor de u. Ahora, ¿quién sería la segunda? La segunda sería algebraica. ¿Y quién es esa algebraica? Recordemos que acá, antes de ese logaritmo natural, nosotros tenemos 1, ¿sí? Y ese 1
es el que se convierte en una función algebraica. Acuérdense que dentro de las funciones algebraicas nosotros tenemos las funciones polinómicas. Y esas funciones polinómicas empiezan con la función constante, función lineal, función cuadrática, etc. Entonces, ese 1 es considerado como una función algebraica. Entonces estaría en segundo lugar. Lo único que este 1 es el que se llevaría el de x, ¿sí? Pero veamos cómo lo vamos a hacer. Vaya, voy a borrar esto para que no se vea tan desordenado. Y ya que tenemos este orden, empecemos diciendo que u sería logaritmo natural de x. Como aquí tenemos u, significa que esta u, para encontrar su diferencial, para encontrar el diferencial de u, tenemos que derivar, no tenemos de otra. Al derivar, la derivada de u, que sería el logaritmo natural, ojo, la derivada del logaritmo natural es dx sobre x, o si ustedes se recuerdan, es 1 sobre x, la derivada del logaritmo natural. Pero como se multiplica por el dx cuando se deriva, y cuando hacemos esta multiplicación, prácticamente me queda 1 acá abajo, 1 por dx sería dx, y x por 1 sería x, dx sobre x. Esto que tenemos acá. Entonces, ya tenemos la derivada. Y ya tenemos el diferencial de la u también. No hay problema. Ahora vamos con la algebraica. La algebraica es bien sencilla, ¿verdad? dv va a ser igual a 1 por dx, que es el 1 que teníamos antes acá del logaritmo, y el de x que tenemos acá. Esos dos son los que nos traemos acá. Y como aquí tengo diferencial de v y aquí tengo diferencial de x, significa que podemos integrar en ambos miembros. La integral de dv y la integral de dx. Ahora, la integral de dv, sencillo, es v. Es la integral de dx, es x. Fácil. Entonces ya tenemos los valores, vean, ya tenemos u, ya tenemos de u, de v y v. Exactamente para poder sustituir acá. El siguiente paso sería eso, sustituir en la fórmula. Me quedaría la integral, vean, u sería el logaritmo natural de x y dv sería 1 de x, que sería el que está antes y el de x, ¿sí? Entonces, esta parte de acá prácticamente va a ser el mismo ejercicio que noté. Aquí no vamos a tener problemas. Esta parte de acá es el mismo ejercicio que noté. Siempre va a ser así. Va a empezar a cambiar después del signo igual. U, ¿quién es u? Es logaritmo natural de x. Lo voy a poner aquí. Por v, que sería solo x. Por x. Tengan cuidado, esta x no se está multiplicando por esa x. Mucho cuidado, es todo logaritmo que se multiplica por la x. Menos de fórmula, el símbolo de integral, v. ¿Quién es v? Es solo x. Y el diferencial de v, perdón, el diferencial de u es dx sobre x por dx sobre x. Y acá ya sustituimos cada una de las variables que tenemos acá. Aquí no puedo hacer nada. Si se pudiera simplificar algo aquí, pueden simplificar. Pero como no se puede, ¿verdad? No se debe hacer. Y acá sí podemos simplificar. La x con la x se puede simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar dx, nada más. Entonces, si bajamos, esa x que está multiplicando a todo logaritmo natural de x, por notación tiene que pasar al inicio y multiplicar a todo logaritmo de esta forma. Yo lo puse así acá para respetar el orden de la fórmula y no confundirlos. Pero en sí el orden que se debe respetar es este, la variable x por el logaritmo de x, menos la integral
Y aquí, al simplificar estas x, me quedó solo el diferencial de x. Y resolvamos esta integral. La integral de dx, eso sería, vean, eso lo voy a bajar, menos la integral de dx, eso sería x. Y como ya va a ser la respuesta final, más la constante, y esa sería la respuesta. No sé si hay alguna pregunta de su parte. Bueno, creo que no. Vaya, veamos el siguiente. Como les dije, este es un tanto sencillo y se nos facilita el hecho que aquí se simplificaron, ¿verdad? Si no se llegaran a simplificar y aquí quedara otra integral, tenemos que ver cómo la resolvemos. Veamos el ejemplo 3. Me piden la integral de x sobre el coseno cuadrado de x por el diferencial de x. Vaya, descartadísimo que vamos a poder simplificar, ¿verdad? Eso es descartadísimo. Vaya, ¿qué vamos a hacer? Para empezar tenemos una división y la integración por partes se aplica a productos. ¿Qué tenemos que hacer con esa división? Tendríamos que arreglarla. En este caso, la voy a trabajar como esta x, que es el numerador, multiplicada por 1 sobre coseno cuadrado de x por el diferencial de x. Esto que tengo acá es exactamente lo mismo. Y si usted ya lo vio, que aquí se le pone 1 como denominador y se multiplican, x por 1 sería x y 1 por coseno cuadrado de x sería coseno cuadrado de x. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, para poder aplicar la fórmula de la integración por partes, nosotros necesitamos tenerlo como producto. ¿Por qué? Porque si ya puedo ver los dos factores para poder aplicar la jerarquía de hilate. Veamos entonces. Ah, perdón, y aquí todavía tenemos algo más, miren. Esa es una identidad trigonométrica. No la había visto. Recordemos que, se lo voy a poner así, ya nos anticipamos, pero vean, si ustedes tienen la secante de x, eso es igual a 1 sobre coseno de x. Pero si aquí está al cuadrado, entonces nosotros podemos elevar todo al cuadrado y me quedaría secante cuadrada de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, prácticamente, en lugar de tener este cociente, nosotros podemos tener esta función nada más, la secante cuadrada de x. La sustituimos y trabajamos con la secante. Y ahora sí, vean, hasta más fácil nos va a salir, porque ya no tenemos una división acá. Y es más fácil, en un dado caso, derivar o integrar la secante que estar trabajando con este cociente. Ya nos vamos a dar cuenta. Entonces, ya tenemos las dos funciones con las que vamos a trabajar. Veamos entonces, hilate. Primero tendríamos la algebraica, que sería x, y luego tendríamos la trigonométrica, que sería en este caso secante cuadrado de x. U sería solo x, y en este caso dv sería secante cuadrada de x. Veamos cómo podemos trabajar. U sería sencillo, es x. Derivemos u para encontrar el diferencial de u. Du sería igual a dx. Así de fácil. Ahora acá ya cambiaría un poquito la cosa porque tendríamos que dv sería igual a secante cuadrada de x por el diferencial de x. Ahora,
en este caso ya sabemos que por el hecho de que aquí tenemos un diferencial de v y aquí tenemos un diferencial de x, entonces nosotros necesitamos integrar. Integramos acá en este miembro y también en este otro miembro. Ahora, la integral de dv sería directa v y la integral de secante cuadrada de x, nosotros la tenemos directa también, que es tangente de x. Si ustedes la buscan entre los teoremas de las integrales básicas, tenemos esta, que la secante cuadrada de x por el diferencial de x es igual a la tangente de x. Prácticamente ya tenemos, vean, ya tenemos u, ya tenemos du, dv y v. Ya podemos ir a sustituir. Vaya, me quedaría x por la secante cuadrada de x por el diferencial de x, que este era el ejercicio modificado por ahí, es igual a, vamos a ver, aquí tengo la fórmula, vean, u, ¿quién era u? Aquí tengo lo que sacamos anteriormente, aquí está resumido. Entonces, ¿quién era u? Es x, voy a poner x. V, ¿quién es? Es tangente de x, por tangente de x. Menos la integral, v sería tangente de x. Y du sería solamente dx. Aquí lo voy a poner, dx. Vaya. Ahora tendríamos acá, sigamos el proceso. Eso sería igual, aquí no puedo hacer nada, solo lo mantenemos, menos, y acá hay una integral que me determina exactamente el valor. Hay un teorema que me determina exactamente la integral de la tangente de x. No hay. Entonces, nosotros tenemos que utilizar identidades trigonométricas para poder trabajar esa parte. En este caso, me conviene más tener tangente de x por el diferencial de x, perdón, en vez de tener tangente de x por el diferencial de x, voy a hacer un cambio a seno de x sobre coseno de x. Es una identidad trigonométrica. La tangente de x es igual a esta división. Entonces, ¿por qué nos conviene tenerlo de esta manera? Porque de esta manera nosotros lo podemos integrar ocupando el método de sustitución. ¿Sí? Si nosotros ocupamos el método de sustitución, podemos determinar esa integral. Lo pueden hacer siguiendo el proceso aquí, apliquen el método de sustitución y todo, o lo pueden hacer aparte. Yo lo voy a hacer aparte. Vean, voy a integrar esta aparte y después voy a regresar a este proceso original. Vaya, vamos a encontrar aparte esta integral entonces. Aquí la tengo, vean. Y para ello, aquí en esta parte, voy a utilizar el método de sustitución. Voy a cambiar variable solo en este proceso, ¿verdad? U sería coseno de x. Si nosotros derivamos a la u, me quedaría menos el seno de x por el diferencial de x. Recordemos que si nosotros derivamos a esta u, me aparece el diferencial de esa u. Y si nosotros derivamos a esa x, también aparece el diferencial de esa x. Siempre va a ser así. Ahora, tenemos menos seno de x por dx. Y aquí solamente nos debe salir seno de x. Entonces, ese menos 1, pero sí, ese menos, que es un menos 1 que está por ahí, se puede quitar. Y para eso multiplicamos todo por menos 1. Si multiplicamos todo por menos 1, me quedaría menos el diferencial de u es igual, menos por menos me daría más, y ya tenemos seno de x, seno de x, exactamente eso de acá. Sería el método anterior, ¿verdad? El de sustitución. Entonces, sustituyamos. Me quedaría la integral
En la parte de arriba, vean, me va a quedar solamente menos de u. Menos de u. Y en la parte de abajo me quedaría el valor de u, que es coseno. Ahora, este menos sale de la integral y adentro me queda de u sobre u. Y para integrar esto es bien fácil, porque utilizamos el teorema. Vean, no lo agregué quizás, pero lo voy a agregar por acá. El teorema era que cuando teníamos esta parte, el diferencial de x sobre d, perdón, de x sobre x, eso iba a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Ese era el teorema que aplicamos acá. Me quedaría el menos que tenemos acá, logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Pero acuérdense que u no es la variable que estamos ocupando, sino que sería esta, coseno de x. Entonces sustituyamos en lugar de u, pongámosle coseno de x, menos logaritmo natural de coseno de x más la constante. Ojo, esa no es la respuesta final, ¿verdad? Tengamos cuidado. No es la respuesta final. Pero vean, prácticamente ya encontramos que esa integral que teníamos acá, aplicando cambio de variable, llegamos a esta respuesta. Lo único que voy a hacer es, ahora en el proceso original, voy a sustituir esto. Veamos. Eso fue lo que encontramos aparte. Eso ya es el proceso original. Eso fue lo que encontramos aparte. Que lo tengo por acá, vean. Al integrar aparte por el método de sustitución esta integral, me queda menos logaritmo natural de coseno de x más c. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya la determiné, el resultado lo voy a poner, ese resultado lo voy a sustituir acá. Esto se mantiene. X por tangente de x menos la fórmula. Vean, este menos nos quedó al resolver esta integral. Por eso lo voy a poner entre paréntesis, menos logaritmo natural de coseno de x más c. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sencillo, este menos me cambia el signo. Menos por menos daría más. Eso no cambia. Menos por menos daría más logaritmo natural de coseno de x. Y ojo, menos por la constante positiva sigue siendo la constante positiva. Acuérdense de que nosotros lo ponemos constante porque no sabemos cuál es la constante. Y esa constante puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser un número racional. Bueno, en conclusión puede ser un número real. Así, al final. Entonces, por eso no cambia el signo. Pero en este caso sí, menos por menos sí me daría más. Y esa sería la respuesta. Vean que